Estamos en la lección 6 de nuestra clase. Ya hemos llegado al fin de los estudios de los 4 conceptos. Entonces, hoy vamos a hablar del cuarto concepto, que es el concepto de las obras. Se pone el estudio de las obras al fin con mucha razón, porque son importantes las obras, pero no tienen nada que ver con la salvación. Y si hablan de las obras antes de la salvación, de la gracia, de la fe, uno llega a mucha confusión. Entonces, por eso dejamos las obras en su lugar. Importantes estudiarlas. Son cosas que Dios quiere que hagamos, pero los ponemos aquí en cuarto lugar en nuestro estudio, porque son resultados del perdón que ya recibimos, son resultados de la fe que ya tenemos. Saludos a todos ustedes en el nombre de Jesucristo, a ustedes los participantes que ya saludaron y también a los que están desde lejos viendo la grabación de esta clase. Es un gusto poder estudiar la palabra de Dios con todos ustedes esta noche. Vamos a hablar otra vez hoy de la obra del Espíritu Santo. En el tercer concepto hablamos de la fe, que es producto, que es obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Hoy también hablamos de las obras, que también es resultado de la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y así que vamos a empezar hoy en el nombre de Dios Trino. Empezamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, entonces, en el video habla del motivo, del punto de dónde vienen las buenas obras. Y les pedí en el grupo un resumen de 5 palabras sobre las buenas obras, o de dónde vienen, por qué hacemos las buenas obras. Recibimos unas buenas respuestas, muchas buenas respuestas, pero hubo uno en especial que quisiera compartir con ustedes. Incluye 5 palabras sencillas y nos da una muy buena explicación por qué hacemos buenas obras. Uno de nuestros compañeros escribió: en agradecimiento al Señor Jesucristo. Son 5 palabras y tienen una palabra clave: agradecimiento. Y por eso vienen las buenas obras después de la gracia, después del perdón. Usamos la ley en primer lugar como espejo, que muestra la ley, que no hemos hecho lo que Dios exige y que somos pecadores y merecemos la condenación, la ira de Dios y el castigo. Después hablamos de la gracia de Dios. Aunque no lo merecemos, Dios nos ama mucho. Nos envió a su único Hijo, Jesucristo, quien vivió la vida perfecta, sufrió, murió, para recibiendo el castigo de nuestros pecados, y resucitó mostrando su victoria. Por medio de la fe en Él tenemos vida eterna. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Que hemos recibido un gran regalo, como es natural. Vamos a agradecer a Él que nos dio el regalo más grande de la historia del mundo. Entonces, ¿por qué hacemos buenas obras? En agradecimiento al Señor Jesucristo. Es el fundamento. Ahora vamos a estudiar, y como antes, vamos a usar las mismas herramientas que ustedes van a usar en sus enseñanzas. Vamos a usar esta, que es la hoja de estudiante, que tiene las preguntas. Es algo de que van a usar los estudiantes para estudiar. Otra vez, un detalle que he mencionado antes, pero les voy a comentar otra vez. No vamos a insistir que los estudiantes escriban. Hay unos que tal vez tienen vergüenza por su manera de escribir. Hay otros que tal vez aprenden mejor por recibir y hablar. Y son personas que su forma de aprendizaje mejor para recordar si están participando y hablando y escuchando y no están tomando el tiempo para escribir. Bueno, para otros va a ser muy bueno usar su lapicero para poner sus apuntes y está muy bien. Pero lo que vamos a hacer es vamos a dejarlo en las manos de los participantes para decidir si quieren poner
usar la hoja para escribir o solamente como un guía y van a estar, y si quieren pueden participar por hablar del tema. Bien, tiene la hoja de estudiante. También la otra herramienta de que hemos hablado mucho es el guía de maestro. Es para ustedes, el maestro. El que está guiando la clase. Otra vez enfatizamos que no es que van a estar leyendo todo el tiempo desde el guía de maestro. Es para su estudio de antemano. Durante la sesión con la gente van a querer que ellos hablen mucho. Entonces, cuando preguntan, dejan que ellos hablen primero, que participan, que piensen en los temas, que mediten sobre el texto, que pasen tiempo con el texto pensando en los detalles. Después podemos nosotros ayudarles con unas respuestas o otras cosas o corregirlos. Si tenemos que corregirlos, está bien, en una manera con amor y paciencia, y eso está bien. Pero vamos a querer usar el guía de maestro como recurso, especialmente de antemano. Podemos tenerlo en la mano si necesitamos referencia durante la clase, pero vamos a estar hablando a la persona y no a la hoja durante la clase. Bueno, está bien. ¿Algo más sobre las herramientas? Todo claro. Luis y Luis, Fabiola, Aislinn y Zoila. Bueno, muchas personas en la clase con muchos, muchos nombres. Luis, Fabiola, Aislinn y Zoila. ¿Todo bien? ¿Preguntas, dudas sobre el uso de los Fino. ¿Está bien? Tan claro como el barro. Ok. Tranquilo. Sí, Bien. todo muy claro, sí, muy bien. Bien. Luis Chávez, ¿todo bien? Sí, sí, todo bien. Muy bien. Gracias. Zoilo, ¿qué dice? Está todo bien. Muy bien, ok. Entonces, ahora vamos a, como hemos hecho antes, les voy a comentar como maestros a ustedes sobre los detalles de que están aquí. No vamos a siempre contestar todas las preguntas, pero si hay algo de que quisieran repasar para que estén bien preparados, con toda confianza, pregúntame, podemos tomar nuestro tiempo para contestar todas las preguntas que existen. Bien. Ok, en esta lección, como antes, empezamos con el video. Después, pasamos por el paso de captar. En las primeras 3 lecciones, hablamos de una persona en la parte de captar, empezando con el fariseo. Después el captar es sobre el recaudador de impuestos. Y en el tercer concepto, la pregunta es sobre el ladrón, el malhechor en la cruz. En este caso, estamos hablando de la base, del fundamento que tenemos. Y el captar que tienen ellos va a ser el mismo captar que hicimos nosotros en la clase, como ejercicio, hablando de las cinco palabras para establecer este fundamento. ¿Por qué es tan importante? Es tan importante. Porque en este caso, ese fundamento de las buenas obras, vamos a querer establecer que hacemos las buenas obras porque hemos recibido la gracia y no para ganar la gracia, ¿verdad? La gracia es nuestra, es amor merecido, es un regalo, es motivación, es lo que nos empuja a hacer las buenas obras por gratitud, por agradecimiento. Bien. Ok. Sí, porque hemos sido salvos. Exactamente, porque ya es un hecho. Bueno, en la parte de contar en esta, van a ver que sencillamente aquí en la hoja de estudiante menciona el texto. En el video sale todo el texto. Entonces, la sugerencia del guía de maestro es que pida a los estudiantes que cuenten la historia utilizando sus propias palabras. Si prefieren leerlo una vez más, si hay unas personas
que tal vez no entendieron lo que salieron en el video y quisieran repasarlo con todos los detalles de la lectura y tienen la Biblia ahí abierta y disponible, con toda confianza pueden hacer un cambio pequeño y hacer la lectura una vez más. La sugerencia es que lo hacen por las palabras mismas de las personas participantes. Ok, bueno. También le damos la bienvenida a Hernán. Hernán, bienvenido, buenas noches. Hernán, ¿me escucha? Buenas noches, pastor, buenas noches. Aló, pastor, ¿me escucha? Ahora sí, Hernán, ahora sí. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, pastor, buenas noches, mis hermanos. Bendiciones para cada uno de ustedes. Muy bien. Sí, es un gusto estudiar la palabra de Dios y también vemos el nombre María. Buenas noches, bienvenida. No, pastor, soy yo, Lester. Ah, sí, pensaba que sí, pero no quería ofender. De hecho, estaba tratando de pensar, y tenemos una María en esta clase, pero bienvenido, Lester. Muy bien, bienvenido a la clase. Sí, utilizando el móvil de mi esposo. Ah, entiendo. Muy bien, bienvenido. Dele, pastor, un saludo ahí a los compañeros, hermanos. Excelente. Ok, adelante entonces. Ya tenemos esta. Entonces, el contar es, la sugerencia es hacerlo por las propias palabras de las personas, para que ellos piensen en los detalles y los ponen en sus propias palabras. Eso ayuda el aprendizaje, pero si quieren hacerlo por la lectura está bien. Otra vez usamos las preguntas de considerar. Y como saben, las preguntas siempre son iguales, las respuestas son diferentes, nos ayudan a entender lo que dice la palabra de Dios. Y lo usamos siempre como base el texto. En Juan 8, 2 a 11, entonces, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes? Luis Traves, veo el micrófono abierto. Jesús, la mujer pecadora, la que adulteraba, los escribas, niños que estaban alrededor de él, personas que estaban escuchando el sermón. Sí, son todos. Gracias, Luis Traves. Y notamos en especial que dice todo el pueblo. Versículo 2 habla de todo el pueblo. Entonces, las personas, una multitud, ¿verdad? Bien, entonces ya identificamos las personas que estaban. Bien, ¿cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos que vemos? En este caso no hay muchos. Time. Andrew, tiempo. Estamos en la lección 6 o 5. Las 6. Las 6, sobre las obras. Bueno, pero eso no tiene nada que, o sea, la mujer adulta no tiene nada que ver ahí. Sí. Claro, es el personaje principal. Sí. Sí. Ajá. Sí. Bien. Ok. Veo la mano de Fabiola, o puede ser Aislinn. Sí, soy Fabi. Fabi, dinos. Vendría a ser la piedra, también la tierra donde se agachó a escribir Jesús, también, ¿qué más? Podría ser el dedo de Jesús que estaba escribiendo. Ya, Bien. esos Bien. pienso. Sí. Bien, son sencillos los objetos. Entonces, y bien mencionar el suelo donde escribía Jesucristo. Entonces, algunos detalles de esta historia. Sí, es una historia que nos enseña mucho. Vamos a querer enseñar, especialmente enfocarnos en las obras como resultado del perdón que recibe la mujer, que especialmente se menciona en versículo 11.
pero hay unos detalles aquí en la historia que ponen en peligro este tema principal que vemos en la historia. Uno es versículo 8, y entonces sencillamente vemos que Jesucristo se inclinó para escribir en el suelo, para esperar que los demás pensaban en lo que apenas les había dicho, ¿verdad? Entonces, solamente para dejarlos pensar, ¿verdad? No dice qué estaba escribiendo. Entonces, no tenemos que pasar mucho tiempo pensando, ¿y qué podría ser? Porque la Biblia o Dios en su sabiduría decidió no decirnos. Entonces, no vamos a pasar mucho tiempo pensando en qué puede ser. Porque, y está bien mencionarlo, Fabi, como hizo, pero vamos a querer, cuando estamos enseñando, no enfocarnos mucho en los detalles, porque queremos, en este caso, en esta historia especial, enfocarnos en el tema principal. Ok. Nos lleva a la pregunta 3. ¿Dónde ocurrió la historia? Aldo, Sí, por favor, Zoilo. en el versículo 2 dice, por la mañana que volvió al templo y le estaba enseñando ahí. Prácticamente en Exactamente. el templo. Está. Y sencillamente ese versículo contesta pregunta 3 y 4. ¿Dónde y cuándo? En el templo, en la mañana. Entonces ya estamos pensando en los detalles. En el templo, en la mañana, ahí estaban Jesucristo y la multitud, los escribas, los fariseos, en la mañana en el templo. Bien. Ok. ¿Algo más, Fabi? Veo la manito. Es Aislinn que tiene una pregunta. Pastor Andrew, una consulta. Cuando yo sé que no debemos pensar tanto, ¿no?, en el hecho de qué escribió Jesús en la tierra, pero si alguien me preguntara, o sea, qué escribió Jesús realmente en la tierra, bueno, yo veo algo así cuando nos referimos también a que queremos analizar el contexto de la Biblia. Y pues yo veo que, claro que la Biblia no dice en detalle que él escribió tal cosa, ¿no? Pero al ponerme a leer la Biblia y su contexto, entenderlo, yo asumiría que Jesús escribió en el piso cada uno de los pecados que la gente comete, ¿no? Porque él les pregunta, ¿no? Quien esté libre de pecados, que lance la primera piedra. Y empezó a escribir un pecado que cometemos. Entonces, al decir que empezaron a marcharse primero las personas adultas, después yo que sé, las más jóvenes y por último los niños, entonces yo asumo que Jesús empezó a escribir los pecados, ¿no? Y la gente que más se va a sentir identificada obviamente somos nosotros como adultos que tenemos más conciencia. Entonces, no sé, yo asumiría algo como que escribió mentiroso, ladrón, adúltero, no sé. O sea, en lo que yo leo el contexto, ¿no? Pero como usted dice, no deberíamos realmente irnos en tanto, pero es como un pequeño punto de vista que se me vino a la mente. Sí, Aislinn, sí, y eso está bien. Está bien entonces decir que, bueno, del contexto, y a mí me gusta la respuesta desde el contexto, porque viene inmediatamente después de Jesucristo dice, aquel de ustedes que esté libre de pecado, y entonces tal vez estaba como ellos pensaban, inclinándose en los pecados, y sabían quién, bueno, los escribas no siempre quién era, pero que tenía poder él, entonces tal vez tenía como miedo que estaba escribiendo sus pecados ahí, entonces sí, tiene razón, o tiene, bueno, puede ser eso. Entonces, si viene la pregunta, no vamos a querer decir que, no vamos a hablar de eso, ¿verdad? Porque queremos enseñar con paciencia. Entonces, vamos a contestar la pregunta y puede ser así, Aislinn, diciendo que, bueno, la Biblia no nos dice, puede ser, leyendo el contexto, que estaba escribiendo los pecados, porque Jesucristo conoce todo. Pero al fin de cuentas, uno puede concluir diciendo, pero al fin de cuentas, Dios no decidió decirnos, entonces sería algo, pero no podemos decir definitivamente.
Bueno, he visto otros comentarios. Muchas Bueno, gracias, sí, pastor. de nada. Y también otro comentario, lo que dice en el, dice algo aquí también en el guía de maestro, también dice que note que no hay una razón específica del texto por la cual Jesucristo escribió el suelo y no sabemos qué escribió. Una interpretación es que estaba escribiendo las palabras profundas que le diría a ella, tampoco yo te condeno. Pero otra vez, sería otro como interpretación, pero no es algo que vamos a poder decir sin duda lo que escribía. Bien, ok. Creo que ya tenemos otro. Ya, Martín está con nosotros. Qué bendición, Martín. Bienvenido. Buenas noches. Martín me escucha. Yo sé que me decía que está batallando un poco con el audio. Entonces puede ser que no va a poder comentar. Pero qué bueno que está aquí con nosotros, Martín. Adelante entonces. Ya sabemos dónde y cuándo. La pregunta 5. ¿Cuál es el problema? Vamos a enfocarnos otra vez. Puede ser un montón de problemas. ¿Cuál es el problema principal de la historia? ¿Qué dicen? ¿Cuál es el problema? Sí, pienso que el problema principal era que todos querían condenarle a la mujer adúltera. Sí, que todos querían condenarle a la mujer adúltera. Sí, bien, muy bien. Muy bien. Luis Traves. Sí, yo creo que más bien le juzgaron, el hecho de juzgarle como pecadora es el problema, sin darse cuenta de que ellos también eran pecadores. Sí, querían juzgarla sin pensar en sus propios pecados, sí. Sí, está bien, podemos hablar de eso también. Podríamos decir que bueno, Fabi tenía otro comentario. Aislinn, sí. Aislinn, por favor. Bueno, otro problema también que veo es cuando los escribas llevaron a la mujer adúltera hacia Jesús y pues en el contexto dice que ellos querían como probar a Jesús cuál era su reacción, ¿no? Cuando Moisés les había dicho que a las mujeres adúlteras pues tenían que juzgar, o sea, condenarlas. Entonces le dicen a Jesús, como aquí está la mujer adúltera y ponerle a Jesús a prueba. Entonces, no está bien, ¿no? Sí, es otra cosa, ¿verdad? Ellos querían ponerle una trampa porque si decía que, sí, debemos apedrearla, podrían decir unos que, es que no ama a esa mujer. Y si decía que, no, déjala, otros decían que Jesucristo no le importa el pecado o la ley, ¿verdad? Bien, ok. Veo otros comentarios. ¿Lo iba a comentar? Hermano, aquí podemos ayudarnos con dos versículos, como será en Levítico 20, también dice 20:10, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adultero y la adultera, indefectiblemente serán muertos. También lo podemos ver aquí en Deuteronomio 22, 20, hasta el 24. También lo mismo dice. Nos podemos ayudar con esos dos versículos. Sí, entonces sí es el castigo prescrito en la ley de Moisés. Entonces, en este sentido está lo correcto, los escribas y los fariseos, en este sentido. Más adelante, después de la clase de hoy, para los que quisieran quedarse por un poco de tiempo, después de nuestra oración, nos vamos a hablar de unos temas. Y uno de esos es esa ley civil. Y la pregunta, ¿todavía es algo que tenemos que guardar hoy esa ley de Moisés? Y vamos a ver que no,
pero vamos a hablar del tema después también, pero es un problema. También podríamos aquí tal vez mencionar el problema más sencillo de la historia. Está en peligro la señora, ¿verdad? Está en peligro la mujer en dos sentidos, su alma y su vida física, ¿verdad? En los dos sentidos. Está en peligro por su pecado, evidentemente, bueno, de sus frutos no sabemos de su fe antes, pero no está en peligro por tal vez un pecado de obstinante que no mostraba mucha fe, que no sabemos de el estado de su alma. También estaba en peligro de morirse. Entonces, podemos mencionar encima, está en peligro la mujer, ¿qué va a hacer? Eso es otro problema. Bien, después la sexta pregunta, no vamos a nombrar los eventos, pero otra vez les animo en sus enseñanzas que dejan que ellos mencionen otra vez los ejemplos. En esta historia especialmente vamos a querer llegar al versículo 11, cuando hablan de los eventos de la historia y antes en la parte de contar, cuando cuentan la historia en sus propias palabras, vamos a querer que digamos especialmente lo del versículo 11. Y no queremos pasar por alta, porque es tan importante el versículo. En las palabras de Jesucristo, y especialmente cuando estamos hablando del perdón y el resultado del perdón, que es el deseo de hacer las buenas obras. Entonces, siempre queremos no solamente hablar de los otros ejemplos, pero perder lo que es clave, que es este último versículo. Tampoco yo te condeno, dice Jesucristo, vete y no peques más. Es importante ver qué dice Jesucristo y cómo. Hablando del perdón en primer lugar y después habla del resultado, que es vivir una vida de santificación, una vida de buenas obras. Bien, la séptima pregunta entonces sería, ¿se resuelve el problema y cómo? Entonces, eso va a depender en el problema que nombramos. El problema de la mujer, en dos sentidos, sí. Al fin de la historia, quedó libre ella, ¿verdad? Al fin de la historia, vemos que Jesucristo dice, yo no te condeno, vete y no peques más. No solamente es libre de peligro de muerte, queda ella libre del castigo del pecado, del castigo eterno del pecado, porque Jesucristo anuncia el perdón, que el Señor no le condenaba. En vez de eso, Él le ofrece perdón y también, en vista del perdón, le invita a servirle a Él que le había perdonado. Y vamos a querer enfatizar ese punto en la pregunta 6 y la pregunta 7. Este versículo 11 que es clave. Bien. ¿Algo más sobre las últimas preguntas de considerar? ¿O sobre cualquier pregunta de considerar? Bien, ahora a consolidar. Entonces, la primera pregunta de consolidar es muy importante. ¿De qué se trata esta historia? Para los que están estudiando la palabra de Dios por primera vez, va a ser fácil enfocarse en esta cuestión de ¿y qué van a hacer a la mujer? Vamos a querer enfocarnos en el resultado al fin de la historia, ¿verdad? Al fin de la historia, cuando las palabras de Jesucristo que enfatizamos. Y el punto principal a que llega la historia es el punto de la historia. Las últimas palabras de Cristo, vete y no peques más en vista del perdón que le había ofrecido, es el punto. Entonces, queremos usar las preguntas 6 y 7 de considerar y la primera pregunta de consolidar para enfatizar estos puntos. ¿Ok?
Ahora nosotros vamos a contestar la segunda pregunta de consolidar. Otra vez, esta pregunta no es para condenar a los que vivían hace 2000 años, sino para pensar en mi propio pecado y usar la ley como espejo. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Yo diría, profe, si puedo, yo diría que uno de los pecados, bueno, que es el que yo pueda creer que por mis propias obras puedo ser salvo, primeramente, ¿no? Entonces, obviamente, eso es negativo, pues. Yo no Ujú, me puedo salvar por mis obras, no me puedo salvar por mis obras. Hay que convencerse de que somos salvos porque somos, somos justos, pues, porque Dios nos justificó y ujú, nos perdonó. Una vez que recibimos el perdón y somos salvos, podemos hacer buenas obras, pero ujú, antes no. Antes tenemos que verificar muchas cosas, tenemos que, antes de hacer las obras, tenemos que confesar que somos pecadores, tenemos que confesar de que Cristo nos salvó, que es nuestro Salvador, tenemos que creer unas 3, 4 maravillas, pero después que nosotros estemos convencidos de eso, entonces que podemos hacer las buenas obras. Sí, sí, gracias Luis. Entonces nosotros es una tentación fuerte, ¿verdad? Nosotros somos los maestros. Puede ser que a veces en esta historia somos los escribas y los fariseos, que por habiendo nosotros estudiado mucho la palabra de Dios, por habiendo nosotros metido tanto tiempo en el estudio de la Biblia, puede ser que nosotros juzgamos a otros sin amor, que nosotros pensamos como los fariseos o actuamos como los fariseos, como si pudiéramos salvarnos por nuestras propias obras y la actitud de querer juzgar a los demás. Puede ser una tentación para especialmente los que son estudiantes ya de la palabra. Bien, gracias Luis. La tentación del fariseo y del escriba también es una tentación mía. Es un pecado en que también me he caído. Bien, ¿qué más? Sí, porque a veces a veces nos comportamos como los fariseos, Ujú, así es. siempre, Ujú, sin darnos cuenta. así es, gracias Luis. Sí, 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 así es. Entonces, es una historia como esta. Puede ser como la historia del hijo pródigo, el del hijo perdido, ¿verdad? La historia del hijo perdido, de verdad, es una historia de dos hijos. Hay el hijo que se huyó de la casa de su padre con toda su herencia y peca en una manera muy abierta y muy pública. El otro hijo se quedó en casa, uh, hacía la voluntad del padre. ¿Y qué pasa? Cuando regresa su hermano, se enoja porque su padre perdona al otro hijo. Entonces siempre hay dos pecados que ver. El pecado del legalismo y el pecado de, la otra palabra sería libertinaje. El pecado de pecar en una manera pública y abierta y fea, y el pecado del fariseo, que es el Sí, legalismo, el pensar que pensar que soy mejor. Y cada uno de nosotros puede ser la tentación para uno es más fuerte que el otro. Para los que están ya en la iglesia, para los que están ya metidos en la palabra de Dios, muchas veces la tentación más fuerte es la tentación del legalismo, de pensar que estoy ganando el favor de Dios por mi asistencia en las clases de Academia de Cristo, por ser maestro de la palabra de Dios, por no pecar como ellos.
Pero también cuando estamos estudiando, puede ser que la tentación de las personas con quienes estamos hablando puede ser más como la mujer adúltera. Puede ser sus tentaciones o sus pecados pueden ser más como los pecados más abiertos, más, entre comillas, más feos en la mente de la gente general. Puede ser que ellos han cometido pecados, como la mujer sorprendida en el adulterio. Y nosotros, entonces, en esta pregunta, podemos nombrar los dos, ¿verdad? Podemos hablar de pecados de la carne, de las tentaciones sensuales. O puede ser que el pecado particular que vamos a nombrar sería el pecado del fariseo, del legalismo, de pensar que soy mejor que los demás y yo tengo el derecho de juzgar a ellos como si fuera yo mejor. Bien, es la pregunta número 2. Después, en el número 3, en la pregunta 3, siempre, ¿qué es lo que hacemos? Especialmente en este estudio con principiantes, vamos a querer contestar la pregunta, pero también específicamente perdonando en Cristo los pecados mencionados en la pregunta número 2, nombrándonos. Si la persona, si estamos estudiando con una persona y especialmente si mencionan un pecado abierto por la cual tiene mucha vergüenza la persona y ellos hablan de tal vez un pecado abierto, feo, algo así, lo mencionan en la pregunta 2. En la pregunta 3, cuando hablamos del amor de Dios, vamos a querer aplicar el evangelio específicamente a la persona, nombrando el pecado y diciendo, Jesucristo también vivió y murió por ese pecado también. En Cristo, y Cristo ya, como dijo a ella, no te condeno, Él también te dice hoy en día que Él no, y podemos leer después como Romanos 8:1, que dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, y podemos ya perdonar, dar alegría a una persona tal vez que es triste, tiene la tristeza o esta vergüenza como la mujer en la historia. Podemos imaginar y cuando estamos hablando de la historia podemos mencionar los detalles. Hubo una multitud, todo el pueblo del templo. Y qué vergüenza estar en el lugar de esta mujer, ¿verdad? Públicamente, frente de todos los escribas, hablan de su pecado. Un pecado fuerte, es un pecado, sin duda, es un pecado. Entonces podemos pensar en su vergüenza, pero también podemos ver al fin de la historia el gran consuelo de las palabras de Jesucristo. Directamente del Señor recibió ella el perdón y Él le asegura que no es condenado en los ojos de Dios a pesar de su pecado. Entonces mencionamos este amor cuando contestamos la pregunta 3. Queremos perdonar los pecados mencionados en el número 2. Y especialmente porque pueden salir unos pecados feos. Bueno, en este estudio otros también. Pueden salir unas cosas que son wow. Las personas pueden confesar a nosotros pecados que en los ojos del mundo son grandes, ¿verdad? Pero en vez bueno, entonces queremos enfatizar el perdón que hay en Cristo Jesús con la tercera pregunta. Bien. Pastor, quisiera agregar algo, ¿no? Por favor, Luis. Sí. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, Luis, adelante. Ajá. Jesús perdona a la mujer que le dice, yo no te condeno, vete y no peques más. Pero es un pecado público. Allí estaba todo el pueblo. El pueblo se enteró de que la mujer había hecho ese gran pecado, ¿verdad? Uh-huh. Ella
se fue convencida de que Jesús la perdonó, pero entonces quedó la vergüenza. ¿Cómo queda eso allí? Claro, sabemos que el pueblo no la va a perdonar, porque sería muy maravilloso que también el pueblo la justifique y la pueda perdonar, pero no, no va a ser así. Ella se conforma y se va con el perdón de Jesús. Muy bien, pero queda la vergüenza. Todo el pueblo se enteró de que ella estaba cometiendo esa, esa vulgar, ¿cómo te puedo decir? Ese gran pecado, pues, que había sido encontrada en fornicación. ¿Ok? El, ahora, la pregunta es, ¿se iría se iría completa, estaría bien, está perdonada, pero tiene la vergüenza? Hábleme algo de eso. Bueno, Pastor. Luis Traves, otro Luis, ¿te iba a comentar? Sí, lo que pasa es que si tenemos el perdón de Dios, lo demás es relativo, o sea, la culpa, Dios ya me perdonó. Que diga el pueblo, que diga la gente, no creo que sea una situación de preocupación. A veces vivimos justamente, caemos en esas actitudes terrenales, de pensar de qué dirá la gente, y por eso tengo una actitud de recelo, no confieso lo que yo soy, ¿no? Entonces yo creo que no debemos tomar en cuenta eso, sino más bien ella alcanzó el perdón de Dios, o sea, Dios le dijo, Jesús le dijo que no, que ella que le perdonaba, entonces es lo máximo que se puede aspirar. Gracias, Luis. Sí, sí, respuesta buena. Entonces, ¿y qué? Sí, entonces, si Jesucristo mismo perdona a una persona, ya tenemos la cosa más importante, ¿verdad? Y puede ser unas personas que van a guardar estos sentimientos, pero a fin de cuentas, lo importante es Dios. Sí, gracias, Luis. Fabi, ¿también iba a comentar? Sí, pastor, buenas noches. Yo opino, ¿no? Yo digo de que cuando a la mujer le dijo Jesús, ve y no peques más, pienso que ya en el corazón de ella ya sintió ese perdón definitivo y que lo demás ya no tenía ya para qué, ya se fue ya sin miedo, sin temor, porque ella recibió ya el perdón de Jesús. Sí, gracias, Fabiola. Ya tenía la cosa directamente de la boca del Señor, ¿verdad? Entonces, sí, pero definitivamente no podemos decir lo que pasó después. Pero ella de la boca de Jesucristo recibió el perdón. Entonces puede ser que no le importaba mucho lo que el pueblo pensaba, porque ella sabía lo que iba a recibir. Bien. Ok, entonces eso es lo del amor de Dios. Y vamos a hablar del amor de Dios. Con estas palabras sencillas, tampoco yo te condeno. Un muy buen pasaje para mencionar en el mismo lugar, o en la misma pregunta, sería Romanos 8, versículo 1. Generalmente tratamos de quedarnos aquí en la historia, pero eso dice que también aplica a mí. Dice Romanos 8:1, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Entonces nosotros creyentes, los que tienen fe en Jesucristo, conectados a Él, que estamos en Cristo por la fe, tenemos también la misma promesa, que no hay condenación para nosotros también. No importan los pecados que tenemos. Bien. Ok, adelante. Entonces, una pregunta muy importante en esta lección sería la cuarta, porque estamos hablando de las buenas obras en esta lección. Entonces, ¿qué me enseña Dios a pedir y a hacer en esta historia? ¿Cómo contestaríamos esa cuarta pregunta?
¿Qué dicen ustedes? ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer aquí? Fabi, por favor. Bueno, pienso que ahí nosotros nos enseña a no juzgar, a nuestros hermanos y amarnos sobre todas las cosas, porque todos somos pecadores. Ujú. Y bueno, que también pedir a Dios de que nosotros podamos transmitir ese mensaje, Ujú. ajá, del perdón, porque todos somos pecadores, ¿no? Y no importarnos del qué dirán, porque lo más importante es que vivamos una vida conforme a la voluntad de Dios. Así como una vez el hijo pródigo dijo, iré a mi padre y le pediré perdón. Y cuando llegó, le pidió, hizo lo que ya en su corazón, por medio del Espíritu, estaba movido y no le importó que le regañe o que le malvea el hermano ni nada de eso. Ujú. Sí. Entonces, no juzgar. Y especialmente, puedo decir que no juzgar como si fuéramos sin pecado. Creo que es lo que dijo también Fabi. Pero porque ya usamos y podemos usar, y Dios quiere que usemos la ley como espejo. Y también en la primera lección de este cursillo vamos a usar la ley para mostrar el pecado de las personas con quienes estamos estudiando. Y está bien, lo usamos en amor. Cuando estamos pensando, queremos ver el pecado para poder ver el salvador del pecado. No es la manera de los escribas y los fariseos. Ya sabemos por qué usaron la ley, ¿verdad? Para ponerle una trampa a Jesucristo. Pero eso no es por qué usamos la ley. Y iban a apedrear a esta mujer para ponerle a trampa al Señor Jesucristo. Entonces no vemos ningún amor en su forma de actuar. Pero sí, entonces quiere que nosotros no juzgamos así a otros. Bien. Otro comentario. En este caso, a mí me gusta usar las palabras de Jesucristo para también contestar esta pregunta. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer en esta historia, o especialmente a hacer? Es que me voy y pido al Señor que no peque más, ¿verdad? Bueno, sabemos que somos pecadores y vamos a caernos, pero que al caernos en el pecado, ¿qué vamos a hacer? Pedirle el perdón al Señor, confiar que lo hemos recibido en Él y regresar con la misma meta de no pecar más, motivado por el perdón que tenemos en Cristo Jesús. Y si otra vez nos caemos, ¿qué hacemos? Regresamos a la cruz de Jesucristo. Confesamos el pecado. Confiamos que lo tenemos en Él. Y regresamos a la lucha contra el pecado con la ayuda del Espíritu Santo. Bien. Ok. ¿Algo más sobre esa pregunta? El guía de maestro, en el caso de la quinta pregunta, tiene unas sugerencias buenas para poder sugerir. Y otra vez lo vamos a usar, la quinta pregunta, aún con personas muy nuevas en la fe, muy nuevas en sus estudios de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque queremos que ellos compartan la historia también. Entonces el guía de maestro aquí habla de unos ejemplos. Es una historia excelente para el cristiano nuevo que todavía está inmerso en una vida de pecado. Puede ser que van a estar compartiendo la palabra de Dios con personas quienes tienen estilos de vida que están muy fuera de lo que Dios quiere, que están viviendo con una pareja que no es su esposo o esposa, que están metidos en unos pecados. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, para ellos, eso es una historia para usar.
No podemos decir también con las personas que estamos estudiando. Es una historia buena para usar, para usar en estas situaciones, para usar con personas que están batallando con pecados, bueno, hay muchas oportunidades. Entonces, es una pregunta que vamos a usar. En este caso también el cierre es muy importante. Vamos a querer cerrar bien porque es la última clase del cursillo de los 4 conceptos. Entonces vamos a querer enfatizar el papel. Vamos a estar orando mucho al llegar a la primera pregunta, porque yo también he enseñado cursos así, y es tan importante esa pregunta número 1. ¿Qué papel tienen las buenas obras en nuestra salvación? La respuesta es ninguno, ¿verdad? No tienen ningún papel. Es la respuesta que queremos, y oramos que el Espíritu Santo en su obra está produciendo esta respuesta en las personas. Pero vamos a querer verlo porque es una pregunta muy importante, que las buenas obras no tienen ningún papel. Y hay muchos pasajes que podemos usar para enfatizar el punto, como Efesios 2, 8 y 9, como Romanos 3, versículo 21 o 28. Hay muchos ejemplos de pasajes que podemos usar, pero es una pregunta clave. Entonces, si no estamos haciendo, entonces uno puede conectar las preguntas, ¿verdad? Si no tiene nada que ver con la salvación, ¿por qué hacemos buenas obras? Y eso es lo que decimos al principio de esta clase, ¿verdad? ¿Por qué hacemos buenas obras? Por agradecimiento. Porque Cristo me ama tanto, por agradecimiento, por gratitud, motivado por Cristo, cosas así. Otra vez, si queremos usar otros pasajes, está bien. Hay otros mencionados en el guía del maestro, pero vamos a querer pasar un poco de tiempo con estas preguntas. ¿Cómo hacemos buenas obras? Si no somos, no. Y eso es otra cosa. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Soy pecador, ¿cómo voy a poder hacer buenas obras? Sabemos que es por el poder de Dios. Un pasaje que uno puede usar es de Filipenses 2. Versículo 13, donde dice, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces confiamos que es Dios, específicamente el Espíritu Santo, que produce en nosotros el poder querer como hacer, el querer como el hacer cosas según su buena voluntad. Y el guía, entonces ahora hablamos de la ley de Dios. Salmo 119 es el salmo más largo, y habla de todo el salmo, habla al creyente, a la persona ya creyente, como el uso de la ley como guía. Lámpara a nuestros pies, la ley de Dios, para poder saber cómo hacemos la voluntad de Dios en nuestras vidas, ya que hemos visto su salvación. Ok. Sobre las preguntas del cierre, ¿hay preguntas o dudas? Ok, algo más que quiero mencionar aquí. Hay una pequeña pregunta al fin que no hay en las otras lecciones de este cursillo. ¿Cuál es el próximo paso? Queremos aprovechar la oportunidad cuando estamos ya estudiando, cuando esperamos las personas por primera vez viendo lo que dice la palabra de Dios claramente. Queremos tomar la oportunidad para invitarlos a seguir estudiando con nosotros. Entonces es una pregunta pequeña, pero ¿alguien nos puede leer lo que dice el guía del maestro aquí como respuesta? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Alguien nos puede leer lo que dice aquí al discutir y lo siguiente?
¿Alguien? Bueno, está bien. Yo lo puedo leer. ¿Zoilo lo iba a leer? Es el último de las 4C de las obras. Sí, tengo aquí. Sí, donde dice al discutir el próximo paso. Al discutir el próximo paso, usted como su líder tendrá la oportunidad de animar a sus estudiantes a continuar su crecimiento en la palabra de Dios con el próximo curso llamado Las Enseñanzas de Jesús, también ofrecido por Academia de Cristo. Diga a sus estudiantes que mediante este curso aprenderán el contenido de los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, así también acerca de las enseñanzas de Jesucristo sobre el perdón y el arrepentimiento, el bautismo, la Santa Comunión, los últimos días y mucho más. Exprese su profundo deseo de seguir estudiando con ellos. Amén. Gracias. Y un detalle ahí, vemos las palabras más negras que dicen aquí en la pantalla. El curso ya Las se llama... enseñanzas de Jesús. Bueno, pero lo que dice en la pantalla, aprenden de mí, estudio de inicio, porque lo que pasa hoy ya se cambió el nombre del cursillo. Entonces él se llama aprenden de mí, el curso que viene después. Entonces pero es una oportunidad para invitar, porque queremos que ellos sí estudien con nosotros. Es el deseo de seguir estudiando para que todos sigan creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Bien, entonces tengo una pregunta más para ustedes y quisiera escuchar de ustedes. Para concluir, ¿cuáles son los puntos claves o un solo punto clave? ¿Cuál sería un punto clave para recordar de esta historia cuando la está compartiendo con otros? Algo de la clase que quisiera mencionar para recordar, para la enseñanza. Yo diría motivar por medio del Evangelio. Motivar por medio del Evangelio. Muy bien. Y es algo difícil porque a veces es más fácil, más natural motivar por medio de la ley, ¿verdad? Diciendo que tú tienes que hacer eso, tú tienes que hacer tal cosa. Pero ¿qué es lo que hace Jesucristo? Él perdona y motiva con su perdón para no pecar más. Y es la motivación bíblica que queremos usar en nuestra enseñanza. Muchísimas gracias, Luis. Otra cosa más que quisiera recordar de la enseñanza para su propia enseñanza. Fabi, por favor. Sí, también compartiría y les recordaría a los alumnos que la salvación es únicamente a través de la fe en Cristo Jesús y no por nuestras obras. Bien, muchísimas gracias, Fabi. Es algo que vamos a querer repetir. Para nosotros, los que, bueno, tengo aquí un grupo que ha estudiado la palabra de mucho, es algo que hemos visto. Y a veces para nosotros que han estudiado la palabra de Dios mucho, es muy fácil obviar que para otros, que el hecho que la salvación es por gracia, por medio de la fe y no por obras, es algo nuevo y diferente, algo que no entienden. Entonces nosotros que tenemos que repetirlo, porque es tan importante y tan consolador también ese mensaje. Bien, gracias, Fabi. ¿Algo más? A Luis Chávez, Hernán, Diosnel, Zoilo, Martín, Lester, ¿algo más para agregar? ¿Otro comentario? Para mí está bien, profe. Gracias, Hernán. ¿Zoilo iba a mencionar algo? Yo, saliéndome del tema, sí quisiera que me aclare una, ¿cómo se llama? Una preguntita. Ok, sí. Sí. Dice el opinion legis, dice, es el orgullo pecaminoso de nosotros que piensan que las obras ganan el amor o favor merecido de Dios. Quisiera que me profundice un poquito más. Ok.
Entonces, es un término que utiliza los que estudian la Biblia, es un término latín. Y tiene que ver con ese, bueno, es el igual que llamamos de vez en cuando en nuestras clases el pequeño fariseo. Ese pequeño fariseo que piensa que puede ganarse la salvación por sus propias obras. Entonces, no es nada más, significa en español la opinión de la ley. Opinión legis, ya aprendimos un poco de latín hoy en la clase. Opinión legis en latín significa la opinión de la ley. Es una manera de decir que es la opinión humana, no bíblica, la opinión humana que piensa que, bueno, yo soy mejor que mi prójimo, yo soy capaz de aprender, de conseguir la salvación por las obras de la ley. ¿Está bien, Zorro? Es correcto. Que me Amén. puedo salvar por... Gracias, hermano. Ujú. ¿También Luis iba a comentar? Luis Ramírez. No. Ok. Que, Ok, que nos podemos salvar por nosotros mismos. Ujú. Sí. Sí, exactamente. Sí, gracias. El pequeño fariseo por dentro. Así es, exactamente. Bien. Veo la manito levantada de Fabi. Sí, otro punto que quería mencionar para recordar y también para recordarnos nosotros que, bueno, luego de que siempre vamos a estar motivados por la gracia y en gratitud al perdón que nos da Jesús, vamos a querer hacer buenas obras. No debemos, porque quizás se ve un término más obligado, pero queremos hacerlo en gratitud al perdón que nos ha dado Jesús. Y eso es muy importante recordarles también. Buen punto. Gracias, Fabi. Queremos siempre pensar en nuestro vocabulario. Cuando la Biblia habla de las buenas obras, usa cosas como querer y desear, motivado por el amor que hemos recibido, pero no utiliza tener que. Yo tengo que hacer las buenas obras porque eso es, bueno, planta la idea que yo tengo que hacerlo ¿para qué? Para ganar el favor de Dios, para estar bien con Dios y todas esas cosas, que no es lo que dice la Biblia. La salvación es regalo de Dios por los méritos de Jesucristo, no por nuestros propios méritos. Sí, gracias, Fabi. Muy buen punto. ¿Algo más? Bien, entonces ahora las cosas siempre del fin. El proyecto final, ya saben lo que es el proyecto final, quedo a sus órdenes. Si hay una pregunta o duda, si hay algo en que le puedo ayudar, sigo en oración por todos ustedes, pero si hay una pregunta específica en que les puedo ayudar, aquí estoy. También. Yo, pastor. Ya tengo una. Dios Tengo Nel. una por allí. Yo tengo una por allí. Ok. Dios Nel y después. Ok. Dios Nel. Sí, pastor. Yo ya hice ya la enseñanza en mi pueblo casi con 5 personas ya. Ujú. Y en un mensaje tenía que escribir todo, ¿verdad? Lo que vos me enviaste, el modelo de la enseñanza, y en un mensaje nomás te tienes que escribirlo cada pregunta y cada respuesta, y ya te envío ya de cada persona. Sí, no me tienen que escribir todo, cada respuesta. Está bien. Solamente donde dice preguntas y opiniones y respuestas, cosas así. Solamente un resumen de lo que decían las personas. Sí. No me tienen que escribir. El nombre, apellido del tema del cual capítulo, qué opina el alumno, y el último el penúltimo va a seguir estudiando con nosotros, y el último la opinión del profesor. Así es, exactamente, Dios.
Bien. En un mensaje nomás, no tanto largo, el opinión de la persona que yo enseñando nomás tenía que enviar dando. Sí, entonces no tiene que ser algo muy largo, sencillamente un resumen de sus opiniones. Entonces, Sí, y esta nomás mi pregunta porque ya compartí ya con 5 personas, ya tengo inscrito. Me faltan 5 qué nomás. bien. Muy bien, entonces sería tal vez después enviarle como un audio o algo así, un mensajito que dice, quería preguntarle qué pensaba en el curso que estudiamos y recibir sus opiniones y ponerlos ahí en el informe. Sí, esta nomás mi pregunta, pues. Muy bien, sí, gracias Dios. Luis Ramírez también. Bueno, no, Ah, ya podemos comenzar a enseñar. Sí, ya completamos los 4 conceptos, ¿verdad? Entonces, las lecciones de la semana que viene. Entonces, nos faltan 2 lecciones. Vamos a hablar de unas promesas de Dios sobre de qué podemos pensar al salir para compartir su palabra. Vamos a hablar de una conclusión de la lección, los próximos pasos, otras cosas, pero si quieren, empezando, ya tienen la luz verde para ya ir, salir y enseñar. Sí, porque te decía, porque según el cronograma comenzaríamos en diciembre, pero diciembre ya es un mes que es mejor comenzar. O sea, yo, yo quisiera comenzar ya que nos queda una semana más de noviembre y quisiera aprovecharlo. ¿Ok? Sí, sí, porque sabemos cómo es el Yo día creo de que diciembre. para comienzo de diciembre ya yo le tenga el informe. Muy bien, excelente, muy bien. Ok, ¿algo más? Gracias. Sí. Ok, el día de ahora vamos a estar aquí otra vez el lunes. Como siempre van a ver la grabación, la tarea y otros detalles en el grupo. Bien, antes de la oración, les voy a comentar algo. Hay 2 puntos especiales aquí en la clase, 2 temas. Uno sobre el texto y hay unas notas en unas Biblias que tal vez vieron que habla de que tiene el texto entre corchetes, esta historia bíblica específicamente. Y también el detalle de ese, por qué iban a apedrear a esta mujer, la diferencia entre la ley civil y la ley moral. Voy a comentar sobre los temas, tengo unas diapositivas más para mostrarles que pueden quedarse por un rato más. Nadie tiene que sentirse obligado a quedarse sería como 10 minutos más sobre los temas, pero los que tienen tiempo y quisieran quedarse, voy a hablar de unos temas con ustedes después de la oración. Pero vas a seguir grabando, ¿no? Vas a seguir Sí, grabando, ¿correcto? exactamente. Vamos a seguir grabando. Entonces lo podemos ver en grabación. Gracias. Exactamente, sí. Buenas noches. Ok, entonces ahora vamos a concluir con una oración. Padre Celestial, confesamos que somos pecadores, que merecen su castigo, porque no somos perfectos como tú, nuestro Padre Celestial. Ayúdanos a reconocer esto, a arrepentirnos sinceramente y confiar completamente que somos salvos en Cristo Jesús, quien nos perdonó completamente con su vida perfecta, muerte y resurrección. Motívanos, Señor, para que nos vamos ahora de este estudio para batallar contra el pecado en nuestras vidas, para hacer las buenas obras para tu gloria y motivado por tu amor, y para que nosotros también podamos traer las buenas nuevas a muchos otros, mostrándoles que somos salvos no por obras, sino por tu gracia por medio de la fe. Oramos también por unos compañeros, por Benjamín Zapuy, que está de viaje, que
que envía para que bendice a él en su viaje, y si tiene la oportunidad para compartir tu amor, que aproveche de esa oportunidad en una situación difícil para su familia. Consuela a él con tus promesas, con el mensaje de Jesucristo. También oramos por otra compañera de la clase Igulima que está enferma. Con tu gracia, esté con ella para que, bueno, se sana físicamente, pero especialmente para que Con amor. tenga la confianza que tú siempre estarás con ella. Oramos en el nombre de nuestro Señor, Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, fue un gusto. Amén. Pueden quedar. Les voy a compartir algo sobre unos temas de hoy. Para los que no, está bien. Que Dios les bendiga mucho y buenas noches. Bueno, pastor, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, pastor. Gracias. Bendiciones, Dios pastor. bendiga, Bendiciones hermanos. para todos mis hermanos, que descansen. Dios mediante la próxima semana. Gracias. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Bendiciones, que descansen. Gracias, igualmente. Bendiciones y descanso. Ok. Chao, Dani. Chao a todos. Bien. Lo que les voy a compartir, para los que pueden quedarse, es una cosa. Entonces, yo tengo aquí, mi Biblia es, bueno, la Biblia que tengo aquí, tengo otras ahí, pero la Biblia es una Reina Valera contemporánea. Y pone la historia que estudiamos hoy entre corchetes. Y dice abajo, hay una nota que dice, el texto entre corchetes solo se halla en manuscritos tardíos. Y quisiera explicarlo, porque si están estudiando ustedes con otras personas que tal vez tienen una pregunta, tal vez tienen una Biblia así, una Biblia que tiene una nota así, y puede ser que preguntan, ¿y por qué tiene una nota la Biblia que dice que este texto está entre corchetes y por qué? No sé por qué. Quisiera introducir una idea que es la crítica textual. En su enseñanza a lo mejor no van a querer hablar mucho del tema porque les puede desviar mucho del tema aquí, pero como los maestros, quería que ustedes entiendan lo que es la crítica textual. Si hay una pregunta que tienen ustedes o otras personas para que puedan contestar. Lo que pasa es que cuando hablamos de la Biblia, tenemos un milagro de Dios, porque no tenemos los manuscritos originales. No tenemos la hoja misma, por ejemplo, que Juan utilizó para escribir el Evangelio de Juan. No lo tenemos. Lo que tenemos, y en su gracia Dios ha preservado la palabra de Dios en su forma original por copias. Entonces lo que hacían ellos fue copiaron la palabra de Dios, los textos sagrados en otras copias y los distribuyeron, ¿verdad? Fue por mano. Entonces, unos fueron a Asia, otros a Italia, otros a África, otros a otras partes del mundo. Y allí, cuando llegaron, copiaron otras veces para distribuir. El milagro de Dios es que hoy en día, si uno ve las copias, son copias de los que salieron de Egipto, por ejemplo, y otros que salieron de otra parte del mundo,